Buenos días a todos. En cualquier conflicto tenemos siempre que mirar el potencial económico que mueve el conflicto o mueve los países que están alrededor de ese conflicto directamente o indirectamente, o los llamados capitales, como lo que mueve el sionismo internacional o lo que mueve Estados Unidos o incluso Europa, los famosos lobbies. Los lobbies, como lo de Estados Unidos, pues al menos tienen nombre y apellido que se llaman el IPAC, en este caso. Se dedican tienen más de 60.000 empleados que se dedican a acercarse a los candidatos a ser senador o ser prácticamente formar parte del Congreso. Entonces, pues le acercan con regalitos y con invitaciones, etcétera, 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 para, es decir, contener o obtener prácticamente su simpatía hacia el Estado de Israel. Claramente en Europa, pues no hay uno unificado, pero en cada país. Por ejemplo, en España tú lo puedes llamar el CIVAC. En vez del IVAC, el CIVAC, por ejemplo, como un abreviado, por ejemplo, el cual lo forman parte de... No es necesario que sean todos judíos, pero también hay cristianos y de otros que prácticamente estén a favor del movimiento sionista internacional a consecuencia de lo de Israel. Entonces, y aquí muchas veces también, hablando de ese famoso SIVAC, que en España todos sabemos que muchos de los que tienen capitales verdaderamente potentes no son originarios del país. Entonces, sea cualquiera que sea su religión y que forman parte de ese SIVAC, entonces, cuando se habla de inmigración, pues se olvida, entonces no se llega a definir qué tipo de inmigrantes no queremos que entren. Ahora lo que al menos se manifiesta de que no quieren a musulmanes, olvidando de que el mundo islámico no es lo que vemos que viene nadando del norte de África, sino unos países altamente desarrollados, como hemos dicho, como Singapur, como Malasia, Indonesia, Turquía, etcétera, etcétera, incluso ahora los tigres, eso del centro de Asia, hasta los países del Balcano, como el caso de Albania, como el caso de Bosnia y Herzegovina, Kosovo, etcétera, están absolutamente, son a unos niveles de desarrollo. Incluso España compra ya artículos o, ¿cómo se llama?, instrumentos militares, incluso aviones de Turquía, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Y más que estamos viendo, por ejemplo, el potencial que tiene Irán. Entonces, el mundo islámico, vuelvo a decir, no se puede generalizarlo. Y si acaso tenemos a inmigrantes, hay inmigrantes que hoy día son potentes y forman parte del SIVAC, que es el famoso IPAC español, son de origen también de un país pobre o países pobres pero, en fin, sea por su religión o por potencial económico. Entonces, por eso a mí me gustaría siempre definir el asunto de que el inmigrante sin papeles o sin billetes, como se dice, ese inmigrante, no todos, prácticamente la mayoría vienen a trabajar honestamente, algunos pueden ser. Entonces ocurre o toca al país receptor seleccionarles, no es el país exportador muchas veces pues quiere quitarse a esos del medio, pero el país que recibe pues tiene que seleccionar, lo cual el asunto es selectivo, no despreciativo, una cosa es despreciar. Otra cosa que a mí honestamente me hizo reír de que la Sociedad Española de Medicina Estética dice, han cogido a una mujer que va a domicilio y hace infiltraciones, no sé qué, de hialurónico, hace infiltraciones de estética o lo que sea. He dicho, mira, en vez de buscar por qué están los intrusos, porque los intrusos están en todo. Si hablamos de estética, pues vamos, los chiringuitos están en todas partes y hay muchas personas que están trabajando por Bajini y por Altini y vamos, no hace falta jurarlo, ¿no? Hay otros países que a lo mejor que lo permitan, por ejemplo, incluso todos los salones de peluquería en Turquía pues hacen infiltraciones, hacen hialurónico, botox, todo lo que quieras, botox, todo lo que quieras. Segundo,
Sí se habla de intrusismo porque, por ejemplo, ¿por qué no se habla de los dentistas que hacen ya infiltraciones? Porque si su trabajo y prácticamente por ahí el Consejo General de Dentistas dice que va contra el intrusismo, sabiendo que todos los protésicos dentales en el país trabajan en los dientes y todos tratan y todos curan y todos hacen dentaduras, todo lo que quieran. Tanto que ya es un país altamente corrupto y altamente la intrusión, incluso en el aire, el intrusismo. Dicen por qué, por ejemplo, los dentistas tocan alrededor de la boca, pero casi nadie ni manifiesta ni habla de intrusismo, ¿no? Porque el dentista, en teoría, dentro de la boca, solo los dientes y alrededor de esos dientes. En fin, el espectáculo que tiene España de que muchas cosas, debido al alto índice de corrupción, pues quedamos como ciegos, ¿no? No sabemos absolutamente distinguir la realidad de las cosas. Entonces, volviendo al tema de la actualidad, al menos financiera e internacional, el Banco Central Europeo ya ha dado la buena noticia de que van a subir los tipos de interés. Quiere decir eso que ya la inflación absolutamente declarada, y creo que ese paso, aunque parece a lo mejor ya es un inicio, y creo que será, eso es, inicio de una destrucción interna de lo que queda de la economía europea. Volviendo a resumir de que Europa no es un país que tiene, no son países que tienen sus recursos propios, sino la mayoría importan esos recursos, más bien de energía, de fuera. Por lo tanto, y no hay mucha coordinación entre esos países y no tienen esas infraestructuras todavía válidas, como lo que recordamos siempre era lo del tema del gas líquido, que no tenían las refinerías, ¿no?, apuestas para, en fin, adecuadas para recibir las grandes cantidades del gas líquido, y tenían que buscarse como locos entre Argelia, entre Qatar y otros para atraer al gas. Y ahora lo mismo va a ocurrir con lo del petróleo. Aparte de que tienen que defenderse, porque esa es la decisión y ha sido buena de Trump, de que ellos tienen que autodefenderse, por lo tanto tienen que dedicarse un 5% del PIB. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Europa y en particular en España? Como he dicho, que habrá una especie de una jungla económica, lo cual el Estado intenta devorar o acabar con lo que queda de economía en manos de los ciudadanos, más bien los que trabajan en el sector privado, y claramente aumentará, en este caso, todos los trabajos aumentarán, los trabajos en negro, y habrá una evasión fiscal muy elevada, aparte de la emigración de los válidos y verdaderos profesionales que quieren trabajar o por lo menos crear alguna empresa en el sector privado, yendo hacia países por lo menos más dignos, que le dan la posibilidad de crear y no le sofocan antes incluso de empezar, aparte claramente de la destrucción masiva, sea por corrupción, como lo que pasa en las áreas abandonadas y olvidadas del país, y claramente la incapacidad de los mecanismos de defensa de esos profesionales. Por ejemplo, a mí el cierre de las dos clínicas que tenía en Ceuta y como la actual que tengo, o el intento de cerrar también la última que tengo en la provincia de Cádiz, la incapacidad de esos organismos de defensa como el Colegio de Médicos o la Sociedad Española de Medicina Estética, de defender verdaderamente a sus miembros, eso quiere decir que el país totalmente una jauja. Por lo tanto, vuelvo a decir de nuevo, el país, España como Europa, están en malas condiciones y van en peor cada día, y creo que los británicos han hecho lo perfecto, salir con el Brexit de la Unión Europea, porque lamentablemente solo el vivir entre el no sé qué, el inmigrante, no inmigrante, en vez de buscarse verdaderamente de acabar con la verdadera corrupción que tiene el país o el resto del continente europeo, olvidándose de que esto sea de derecha o esto sea de izquierda. La lucha anticorrupción tiene que ser absolutamente masiva y sin ninguna distinción.
Y también olvidamos del hecho de que hay un inmigrante con papeles o billetes y otro inmigrante sin papeles o sin billetes, ¿vale? Importante de que esa persona que viene una persona a construir y ocurre al país receptor de nuevo seleccionar, ¿vale? Seleccionar. Ahora, si el país deja entrar a quien sea y como sea, ya son... y a recordar también, o por lo menos, de que él, quien tiene poder económico y que tiene fuerza económica, su capacidad destructiva es seguramente mayor a uno al que no tiene absolutamente nada. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, por eso el CIVAC es una fórmula, se le llamamos así, de quien tiene gran poder económico y gran parte son de inmigrantes o de primera generación de inmigrantes que están haciendo lo que están haciendo porque tienen papeles o tienen billetes. Buenos días a todos.